Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noche, cualquier hora en la que nos estén escuchando. Hoy estoy aquí con Ringo Yáñez, un amigo, poeta, novelista, que tenemos la gratitud de escuchar por estos medios porque vamos a presentar una novedad en Ediciones La Rana, una novela que salió como fruto del Fondo para Letras Guanajuatenses, donde Ringo tuvo de asesora a Parra, un gran autor, donde pudo configurar una novela bastante peculiar, bastante peculiar. Como primer lugar, quisiera que Ringo nos contara con sus propias palabras. Preséntate ante el público. ¿Quién eres, Ringo? ¿Cómo te presentas tú mismo aquí con nosotros? Uy, esa es una pregunta un poquito como complicada, pero si tuviera que ser concreto diría pues que soy Ringo Yáñez, que soy artista, me dedico principalmente a escribir, pero me gusta intentar eh, practicar otras disciplinas artísticas y hasta el momento creo que me he sentido más cómodo escribiendo y es algo que llevo haciendo desde 2016. Y aquí seguimos, en el Seguimos. campo de En el batalla. camino, dirían todos, un camino muy arduo. Quisiera que para empezar también nos contaras un poco cuál fue tu experiencia en el Fondo de las Letras Guanajuatenses, que es donde surge esta novela, donde se trabaja esta novela, cómo llegaste ahí y por qué escogiste este proyecto para trabajar con el fondo. Bueno, al fondo llegué realmente porque llevo toda mi vida viviendo en Guanajuato y sobre todo a partir del momento en el que yo me empecé a relacionar con gente que también escribía, pues poco a poco uno anualmente iba escuchando este asunto de, es que el Fondo para las Letras ya va a sacar su convocatoria y todo eso. Claro. Y bueno, ya que salían las convocatorias, yo empecé a revisar como, ok, puedo meter un proyecto de poesía, de cuento, de novela. También hay de teatro en Sí. ocasiones, pero pues yo no escribo teatro. Y en ese momento yo me planteaba como una idea imposible de escribir una novela, entonces casi todo giraba en torno a cuento y poesía. Pero bueno, realmente ni por extensión, ni también todavía estaba yo entendido de qué quería hacer escribiendo, pues no tuve yo pronto ese acercamiento hasta que ya cumplí, no me acuerdo si tenía 21 o 22, o sea, 2021-2022, ya por fin tengo un trabajo de novela que empecé a escribir en 2020 y que es la novela que mandé al fondo. Y la verdad, yo creo que el shock más grande fue la parte profesional. O sea, creo que cuando empiezas a escribir muy joven, tienes como esta idea de que todo lo que escribes es perfecto, ya no tienes que pulirlo, no tienes como que... Todo va a revolucionar la literatura. Sí, exactamente, sí, te crees así como ya, pude como refutar toda la teoría de Nietzsche, cosas así muy estúpidas, ¿no? Claro. Pero que son parte del proceso. Entonces, acá aprendí sobre todo el trabajo de edición. Creo que el trabajo de escritura siempre va a ser el mismo. Creo que te puedes aventar una novela de 1000 páginas tranquilamente, pero realmente, o sea, donde en serio está el trabajo fuerte es en la edición. Claro. Y claro, no tiene uno en un principio esos ojos críticos. Cree que todo lo que está ahí tiene que estar ahí, cree que el lenguaje es el adecuado, el manejo de los personajes y todo. Pero eso fue lo que aprendí a tratar, sigue siendo muy complicado y creo que tú también lo sabes, a tratar como de dar un paso fuera de nosotros para ver nuestro propio trabajo, nuestra propia Claro. obra, como si fuéramos personas ajenas. Claro. Entonces, eso fue como lo que más aprendí, el proceso de edición y también cómo todos tus antecedentes personales y sobre todo como de educación, no digo nada más cosas de la escuela, sino lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, influye y tiene que agarrar cuerpo dentro del trabajo, Wow. ¿no? Las influencias. Claro, creo que tocas un punto, dos puntos muy fuertes que me gustaría resaltar y que he visto en tu trabajo, porque un dato curioso para el público que nos ve
Yo conocí a Ringo gracias a su novela, o sea, conocí sus letras cuando pasa el temblor antes de conocerlo a él. Y eso fue hace años. Entonces, ahorita que dices trabajar una obra como esa, que es dar un paso para atrás, pues también lo es cuando es un trabajo que hiciste desde muy joven, ¿no? Eso quiero que nos cuentes un poco, ¿cuál es tu experiencia ahora que te relacionas? Porque los que conozcan a Ringo, ahorita trabaja más que nada poesía, va a sacar un libro de poemas. ¿Cómo te relacionas con tu trabajo de joven ahora que va a dar la luz a un público totalmente nuevo? Uy, yo creo que es como lo que más no me preocupa, ¿no? Pero lo que más me confronta, porque, a ver, la novela yo empecé a pensarla en mi cabeza a los 18 años. Entonces estaba en prepa, creía como que justamente iba a revolucionar la literatura, iba a ser el novelista latinoamericano y todo eso. Entonces, claro, pues a los 18 años tú crees que ya lo has vivido todo y realmente no has vivido nada, ¿no? Claro. Crees que tus conflictos existenciales son los conflictos existenciales más cabrones que existen y cuando creces te das cuenta que estás ahogándote en un charco. Entonces, pues para mí la parte más complicada a lo largo de todos estos años ha sido revisitarme en los distintos momentos de mi vida que yo estuve escribiendo la novela, ¿no? Porque al principio, yo cuando empecé a escribir la novela, jamás había experimentado el corazón roto. No había tenido decepciones amorosas, no había experimentado como viajar solo, sin supervisión de adultos. Cosas que vas viviendo que Sí. te van dando pistas de que cada vez más eres ese adulto que quieres evitar ser. Y claro, pues es algo gradual, no es algo que sucede de golpe. Entonces, no sé, a lo mejor al principio mi conflicto más grande como escritor era ser interesante, ser como intelectualón, y después a lo mejor fue, ok, quiero problematizar sobre este tema. Y no sé, por ejemplo, lo difícil que es tener amigos en cierta etapa de tu vida y creer que aún así, aunque son tus amigos, no encajas. Claro. Después los problemas relacionados con el amor y demás. Entonces, claro, es como todo un proceso muy raro, porque incluso la última edición que hice del texto fue en julio de este año. Entonces, le volví a meter una cucharada como de cosas que me interesan, que me conflictúan, cuestiones del lenguaje. Ya no metí como tanto mis dramas existenciales actuales, porque creo que ahora sí ya quedaban muy lejos. O sea, sí traté de que se quedara en la medida de lo posible mis dramas adolescentes o casi terminados de ser adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como lo más difícil, porque cada vez que yo releía el libro era como, carajo, o sea, qué pena me da, porque ya ese problema, ese conflicto se resolvió y no era tan grande o tan dramático como yo creía, y era como, pues es que ya esto que me daba tanta tela para manejar el libro, ya se quedó como en un pequeño hilo chiquitito que digo, ¿y qué hago con esto? Es una cosa diminuta y estúpida, ¿no? Pero al final logré que se mantuviera como esa esencia de cuando empecé a planearla y de cuando empecé a escribirla. Y yo creo que ese es el trabajo más complicado, porque han pasado muchos años desde el momento en que me senté a escribirlo. Sí, es que es muy interesante porque hablamos de nosotros como escritores jóvenes y eso que lo seguimos siendo, pero es muy diferente antes de haber vivido tantas cosas, porque como tú dices, vives la vida con influencias de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Vives tu vida a partir de tus influencias literarias y sobre todo, algo que me lleva al segundo punto que mencioné, a tus influencias musicales, porque algo muy importante para mí cuando pasa el temblor, tan solo por el mismo título, es toda la música que engloba todo el territorio guanajuatense, todo el territorio de viaje, de carretera que están llevando tus personajes. Entonces, ahora quiero que nos cuentes un poco con estas influencias musicales que rodean tu libro, estas influencias literarias. Cuéntanos un poco de qué trata tu novela y qué
¿qué nexo tienes con la música y con toda esta cultura popular? Ujú. Bueno, la novela, el argumento es muy sencillo y es muy divertido Sí. porque yo creo que es una situación en la que casi todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto tentados. Y es cuatro amigos que viven en Guanajuato y que están a punto de terminar la prepa. Están un viernes en la noche buscando planes para emborracharse, para agarrar la fiesta, pero porque son unos estúpidos y se portan terriblemente entre ellos y con toda la gente, pues están vetados de bares, están vetados de lo que en ese momento eran las discos, y entonces puede entrar uno, pero no puede entrar fulano y mengano, ¿no? Y en otros están vetados los cuatro, entonces no hay que hacer, no pueden ir a sus casas porque los corren, porque los papás de uno son muy mojigatos y no pueden fumar marihuana en su casa, entonces es muy aburrido, es un viernes en la noche y ya están alcoholizados y uno de ellos dice, ¿y si nos vamos a la playa? ¿Y si le robo la combi a mi papá y nos vamos a la playa? Y bueno, eso es lo que hacen, se van a la playa y van a armar su desmadre. Eso es, digamos, el argumento, o sea, la historia, la anécdota. Pero lo que hay detrás, digamos, el conflicto es este momento, a veces abrupto, a veces no, en este caso bastante abrupto. Tendrán que Sí. ustedes leerlo y entender por qué. En el que te das cuenta de que ya se acabó esa diversión irresponsable, en que ya no puedes seguir cometiendo actos estúpidos sin repercusiones y que básicamente te das dando cuenta de que ya eres o empiezas a ser un adulto y que ya todo lo que hagas realmente tiene consecuencias. Y obviamente, pues como lo que te decía hace ratito, este asunto de encajar, creo que es muy difícil todo el asunto de hacer amigos durante toda tu vida, pero sobre todo en esta etapa porque crees que eres alguien y no sabes a ciencia cierta si eres esa persona que tú crees que eres. Claro. Y entonces te juntas con gente que te parece que va muy acorde a lo que piensas, a tus ideales, y a lo mejor creces y dices, ah, ok, sí eran mis amigos, o a veces creces y dices, creo que no eran mis amigos y cometí actos muy estúpidos simplemente para encajar, ¿no? Y la relación con la música, pues viene desde mi infancia. Y mucha de la música que está ahí es música que me enseñó mi papá, porque no sé qué tan bueno sea decir esto, pero digamos que a mí me encanta escribir cosas que tienen un lado verdadero y en este caso pues son algunas historias de mi papá, de mi papá, de sus hermanos y de sus amigos de juventud que inspiraron como este libro. Entonces, pues mi papá cuando yo iba creciendo me enseñó música que a lo mejor mientras a mis compañeros de kinder les estaban enseñando Tatiana, a mí me estaban enseñando The Cure, me estaban enseñando Pink Floyd, me estaban enseñando Quiet Riot, música muy rara, muy loca para enseñárselo a un niño, o sea, tal vez tendríamos que cuestionárselo a mi papá, pero particularmente yo sí se lo agradezco. Y bueno, o sea, creo que yo, al menos en mi experiencia personal, la música es importantísima. Alguna vez leí por ahí un tuit que me encantó que decía que la música decora el espacio. Claro. Entonces, tú cómo decoras el espacio, por ejemplo, en una fiesta, cómo decoras el espacio en un momento romántico. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Actualmente creo que es mucho más evidente eso, que tiene que ver con esta cosa medio teatral de cómo la música te hace actuar de cierta forma o te hace sentirte de cierta forma. Y en este caso los personajes escuchan mucho rock. Escuchan Rodrigo González. Uno de ellos escucha a Rodrigo González porque es medio hippie, muy alternativo. Otro de ellos, que es como el que está más chisqueado, el que está más loco y tocadito, escucha mucho lo que en ese momento era como rock pesado, que era Motley Crue, Def Leppard, cosas así. Y los otros escuchan Luis Miguel, escuchan los Smiths. Y esto es como lo interesante, que la música, o sea, la música que escuchas también dice mucho de ti. Y en este caso, cada personaje tiene sus preferencias. Y yo así me puedo ahorrar páginas y páginas Claro. diciendo o hablando de estas cosas como de la idiosincrasia y todo eso, ¿no?
Y creo que la música es muy importante para también definir una época porque, bueno, no sé, a lo mejor te das cuenta como que hay grupos, hay artistas atemporales como Caifanes, por Caifanes. ejemplo, que hasta la fecha seguimos escuchándolo, o particularmente los que estamos Ok. como encerrados en cuerpos jóvenes, Ansi- pero somos ancianos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, yo creo que ya sería muy raro que alguien escuche Motley Crue, Claro, a menos que no sí es tenga común. como una vena muy rockera. Y ahorita, por ejemplo, pues no sé, se escucha mucho reggaetón, escuchamos mucho reggaetón y nuestros hijos, si tenemos hijos, Ojalá. no sabemos, tal vez no. Seguramente no van a escuchar reggaetón, van a escuchar otra cosa y para nosotros el reggaetón va a ser como lo que escuchábamos en ese momento. Entonces creo que hay muchos niveles muy ricos, muy interesantes que a nivel artístico, como creando en este caso una novela, puede tener como implicada la música y definir como todo un universo y al mismo tiempo ser referencial, ¿no? Que tú puedas escuchar, leer una canción que está escuchándose en el momento y ambienta la escena y la vuelve mucho más rica, ¿no? Como lo que se hace o se haría en el cine y creo que eso también es como algo que me ha llamado siempre la atención. Claro, es como si cada personaje tuviera un soundtrack que determinara Sí. también su participación en cada secuencia de la narrativa de tu novela. Y eso siempre se me ha hecho muy interesante, porque también lo haces en otros géneros, en poesía también te pasa eso, y siento que es un toque y un estilo que siempre dotas a tus textos, ¿no? Como que esta atmósfera. Y sobre todo, siento que en tu novela en específico, se sale un poco, es que no voy a decir que se sale del canon, pero actualmente estamos viviendo como que una etapa, si de por sí las etapas son violentas en nuestro lugar, en donde estamos, donde Claro. vivimos, creo que con tu novela hay un tema muy intenso cuando decimos violencia y literatura, Ujú. ¿no? Pero no lo haces tú como denuncia, no lo haces como de una manera, como una postura eminentemente como política, sino simplemente se inscribe por todos los hechos desastrosos en los que tus personajes se ven inmiscuidos. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Ringo, ¿tú cómo evalúas que existe esta violencia en tu novela? Porque está ahí, sucede, todos los personajes pasan por ella, se desenvuelve tu novela hacia ello, sin embargo tiene este toque de risa, este toque Ujú. medio absurdo, este toque sarcástico que me recuerda mucho a uno de tus dioses, que es José Agustín, ¿no? Y Claro. también a Roberto Bolaño. Entonces quiero preguntarte, ¿no? ¿Tú cómo manejas esto? ¿Cómo ves cómo existe la violencia en tu mundo? Bueno, por ejemplo, Bolaño tenía por ahí una frase, yo soy malísimo así citando, entonces siempre parafraseo y parafraseo mal, pero es como esta idea de que detrás del humor y detrás de la risa casi siempre se está como Claro. ocultando, se están ocultando las ganas de ponerse a llorar, ¿no? Ujú. Que en este caso, pues, toda la risa, toda esta diversión como que viven los personajes entre ellos, el chascarrillo, la burla, el comentario sarcástico, pues es gracioso y creo que todos hemos vivido como situaciones así, pero detrás de eso hay alguien que resulta herido, hay alguien que lo dice como un acto de odio, deliberado, pero pasivo-agresivo o por debajo de la alfombra. Y eso, digamos, en nuestro contexto es muy normal. O sea, nos relacionamos de una forma muy violenta, incluso con las personas que más queremos, o quizá nos relacionamos especialmente con mucha violencia con las personas que más queremos. Claro. Y hacemos mucho daño todo el tiempo, aunque no seamos conscientes o aunque no tengamos idea del peso que hay, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes alguna vez pues han ido a terapia, se pueden dar cuenta de cuánto daño hay detrás de nuestras palabras, detrás de Claro. nuestros actos. Y eso es, digamos, en un contexto controlado, en un contexto seguro en ocasiones. Entonces, pues nosotros ya vamos hacia la experiencia del mundo, siendo seres violentados y seres violentos, pero en este caso los personajes siendo jóvenes, las situaciones de violencia en las que se han encontrado, pues a lo mejor son un poco normales, entre Ujú. comillas, peleas, agarrones, trancazos, insultos,
cuando una bandita se pelea con otra bandita, cuando a lo mejor un personaje está haciendo comentarios muy inapropiados a alguna mujer o le levanta la falda. Pero claro, digamos, todo eso va escalando y a lo mejor, pues la novela se sitúa en los 80s, en el 85, y a lo mejor no existía todo este imaginario de la violencia que existe ahora Claro. por los medios o porque realmente sí ha escalado mucho como el grado de violencia y de peligro en el país. Pero cuando tú vas al mundo y experimentas ese vivir en el mundo, inevitablemente te vas a encontrar con una situación violenta que va a sobrepasar lo que tú has vivido, el contexto del que vienes y que generalmente puede ser muy choqueante, ¿no? A lo mejor, gente que choca en la carretera o gente que te choca en la carretera a propósito. En este caso, pues lo que sucede en la novela es como un asunto que detona esa conciencia de un mundo violento, pero sobre todo como de un país violento, Claro. envuelto en ciertas como eh, en ciertos contextos bastante complicados. Y bueno, o sea, creo que yo a nivel personal o a nivel artístico trato de no tener como esta vena de denuncia. No quiere decir que no tenga Ujú. yo como un posicionamiento político, porque aunque yo no lo tuviera, lo estaría teniendo. Entonces, más que yo ir y denunciar, lo que hago es como mostrar y además mostrarlo a lo mejor desde una mirada más o menos ingenua y por eso está como la risa, ¿no? Claro. También es muy interesante cómo una situación divertida, una situación boba puede culminar en una situación trágica, ¿no? Y creo que eso es algo que constantemente, a lo que constantemente estamos expuestos porque todo el tiempo hacemos estupideces y sobre todo cuando somos jóvenes hacemos tantas estupideces y creemos que no va a pasar nada aunque estemos corriendo peligro y seamos relativamente conscientes de eso y de repente te topas con que no sé, casi se mata un amigo tuyo brincando una barda o Claro. que en una pelea a lo mejor le abren la cabeza a alguien, o sea, cosas muy brutales que en ese momento no dimensionas y ya pues cuando desarrollas tu lóbulo frontal a tus veintitantos, pues ya te das cuenta de lo peligroso y el riesgo que hay de por medio. Pero siempre me ha gustado como tratar las cosas desde la risa también por este humor como negro, ¿no? Ujú. Siempre he sido como, siempre he tenido mucho eso y siempre me ha gustado cómo el humor negro te puede mostrar una cara muy brutal sin que tú tengas que sentir asco, sin que tengas que a lo mejor cerrar el libro y decir nunca más lo vuelvo a leer, porque tampoco es la idea, ¿no? O sea, tampoco Ujú. se trata de ser como muy explícitos o escatológicos, sino generar un efecto que al mismo tiempo pueda repeler al lector o al espectador, pero que también lo incite y lo provoque a seguir leyendo. Y creo que el humor es fundamental porque si te diviertes, realmente ¿cuándo vas a querer como detener la diversión, ¿no? Todos queremos divertirnos todo el tiempo y creo que al menos así es como yo veo mi jugada, ¿no? Es difícil como explicarlo porque uno nunca es 100% consciente de esas cosas, pero lo veo un poquito así. No, pero y se nota muchísimo. Yo creo que eso es lo que hace que la novela sea totalmente difícil de soltar, porque te están poniendo como que todos estos sucesos que nos pasan como mexicanos, como guanajuatenses, como adolescentes, como estos niños que tú estás poniendo en tu novela que en algún momento hasta se te olvida su edad por todo el desmadre en el que están inmiscuidos, ¿no? Claro. Sin embargo, aunque esté sucediendo que hay sangre, que sucede esto, que en algún momento dices, esto no se puede poner peor, el humor no deja de explotar, pero como tú dices, es un humor oscuro, es un humor que devela, es algo yo creo que hasta a veces muchísimo más potente que una denuncia social como tal hecha y dicha, ¿no? Y es por eso por lo que me gusta mucho, mucho tu narrativa y quiero preguntar también otra cosa. Tú ahora que hemos hablado de tu novela y que está a punto de salir uno de tus trabajos más nuevos de poesía, ¿cómo convives tú con estos dos géneros juntos? ¿Qué es la diferencia para ti? Ringo es novelista, Ringo poeta. ¿Qué rasgos compartes? ¿Cómo convives con ello? ¿Cómo te mueves entre Ujú. estos géneros? Bueno, ay, es muy difícil porque realmente sí son como búsquedas muy Sí. diferentes.
Creo que el punto de unión es como el lenguaje produciendo un efecto. Claro. En ambos casos, ¿no? En la narrativa, bueno, o sea, creo que si te dejas ir con todo de una forma muy poética, pues tal vez pueda ser un poco engorroso, porque pues es muy denso, ¿no? Tienes que aprender como a equilibrar el lenguaje sin que deje de ser bello, por ejemplo. Y en la poesía para mí siempre ha sido... Antes escribía poemas muy breves, o sea, líneas chiquitas, súper chiquitas, pero siempre ha sido muy expreso, o sea, siempre ha sido como un huracán contenido. O sea, aunque den risa los poemas, aunque sean atrevidos, aunque sean muy serios o muy dramáticos, siempre ha sido como contener en un frasco un huracán, ¿no? Y que sea súper violento, súper denso, agresivo, en el sentido de cómo uno lo recibe, ¿no? Pero la novela, por ejemplo, a mí lo que me ha servido la poesía es como a ir construyendo. Una vez que te haces consciente como de qué tanto te ayuda el lenguaje, no nada más para que suene así refinado y la floritura y todo, sino realmente cómo el lenguaje es una estructura que te, más bien es una herramienta que te permite crear una estructura que hace que el lector diga, ah, ok, esto está interesante, además de que, no sé, está creando imágenes, está haciendo ciertas metáforas y al mismo Claro. tiempo hace avanzar la historia, ¿no? Entonces también algo que le aprendí mucho a este Eduardo Antonio, cómo el lenguaje tiene que jugar siempre para que la historia avance. Porque claro, te puedes aventar una escena así como los rusos, de que 20 páginas sentándose el personaje tiene una divagación religiosa durísima. Creo que ya no hay gente que escriba como los rusos, o si alguna vez hubo gente que escribió como los rusos, pues no sé, pero ya no los hay así. Entonces, creo que el lenguaje, al menos como poético, para mí me ha servido en una cuestión de agilidad, Claro. de poder moverme en los registros y poder, aunque esté diciendo cosas de una forma muy bella, hacer que avance el texto, ¿no? Pero es una cosa muy rara de explicar porque creo que casi siempre lo hacemos de forma muy inconsciente. Y así como hay puntos que no se tocan para nada entre, en mi caso, cómo escribo un poema y cómo escribo una página de una novela, pues también hay puentes muy buenos que ya más adelantito te das dando cuenta o nunca te das cuenta, pero pues creo que sí es importante como hacerlo un poco consciente. Claro, pues es que la poesía en general, por más que ya tengas obra publicada, obra que se va a publicar, siempre va a servir como un artificio para darle al lenguaje el toque, ¿no? El estilo, como tú dices, el movimiento. Hace rato nos resumiste tu trama en pocas palabras, pero lo divertido de una novela, de un libro, siempre es de qué manera se va a tejer esa trama, ¿no? Cómo te la va a presentar. Me quedé pensando, y eso no puedo evitar preguntártelo. Dijiste que parte de esta historia pues, tiene una cara acá basada en hechos reales o acá, vamos a dejarlo por ahí volando. Después de la publicación de este libro, ¿cómo crees que cambie tu imagen ante las personas? ¿O cómo crees que cuando tu familia agarre el libro y lo lea y vea por ahí así, ah, mira lo que escribió, ¿cómo crees que va a cambiar tu vida después de la publicación de cuando pase el temblor? ¿Qué es lo que auguras que puede suceder? Mira, si no me corren de mi casa, si no me desheredan, yo creo que empezamos bien. Pero yo creo que hay de dos, ¿no? O sea, creo que cuando realmente la familia se da cuenta de que, en este caso, que escribo, o sea, sí, pues sí, que escribo, o va a haber de dos, o van a ser mucho más reservados, ya no van a querer contarme absolutamente nada, o me van a querer llenar de cientos de historias que a lo mejor ellos creen que son súper interesantes y la mitad o casi toda la historia son ellos borrachísimos haciendo alguna estupidez, ¿no?